En este video hablaremos sobre la violencia, abordando subtemas como qué es la violencia, tipos de violencia, modalidades, causas, consecuencias y cómo prevenirla. Comenzaremos por hablar sobre qué es la violencia. La OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Ahora, tenemos demasiados tipos de violencia, pero en este video abordaremos los principales. La violencia física es una de las principales y se refiere a todas aquellas agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que pueden causar daños físicos. Tenemos la violencia psicológica o emocional. Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de la intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento, etc. Este tipo de violencia es de las más comunes y naturalizadas de la sociedad, por lo que es necesario aprender a reconocerlas y denunciar. Tenemos la violencia sexual. En ella se incluyen todas las relaciones o actos sexuales, físicos o verbales, no deseados ni aceptados por la otra persona. Puede presentarse hacia hombres o mujeres. Después tenemos lo que es la violencia económica. Ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder perjudiciales. Este tipo de violencia se puede manifestar cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia, o incluso cuando se le niega el dinero para controlar su independencia. Y por último, tenemos la violencia de género. Son los actos violentos contra una persona, en razón de su sexo o preferencia sexual. En muchos casos, son actos que se ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente. Ahora hablaremos un poco acerca de las modalidades de la violencia. La violencia se puede manifestar de diversos modos, pero comenzaremos hablando de la doméstica o familiar. Se refiere a cuando una persona trata de controlar y de ejercer poder sobre su pareja, con la que mantiene una relación sentimental, o sobre el resto de la familia. Pueden darse diferentes tipos de abusos como físico, sexual, psicológico, emocional y financiero. De la siguiente modalidad que hablaremos será contra la libertad reproductiva. Se refiere al accionar que vulnere el derecho de la mujer al acceso a la información para decidir libre y responsablemente si quiere tener hijos o no, el número de embarazos o intervalos entre cada nacimiento. La modalidad mediática se refiere a toda publicación o difusión que, de manera directa o indirecta, promueva la explotación de mujeres o su imagen, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad. En las causas de la violencia intervienen factores individuales como lo son el temperamento, genes biológicos, complicaciones de nacimiento, déficit de atención, madre que usa drogas durante el embarazo. Factores en la familia como el abuso infantil, padres con depresión, violencia doméstica, padres que no supervisan a sus hijos, el acceso a armas, padres ausentes, demasiada televisión y videojuegos. Factores en la comunidad: violencia en la comunidad, tráfico de drogas, aislamiento, pertenecer a una pandilla. Factores en la sociedad: la pobreza, la discriminación, la violencia en la televisión. Consecuencias de la violencia. Las consecuencias de la violencia impactan en la salud, tanto física como psicológica, y resultan complejas de evaluar, ya que oscilan entre el incremento del riesgo de empeorar la salud y la posibilidad de terminar con la vida de la víctima. Algunas de las consecuencias físicas son lesiones graves, homicidio, lesiones durante el embarazo, embarazos no deseados, vulnerabilidad en las enfermedades, etc.
Algunas consecuencias psicológicas son problemas de salud mental, baja autoestima, miedo, estrés, ansiedad y conmoción psíquica, aislamiento, trastornos del sueño y trastornos alimenticios. ¿Cómo prevenir la violencia? La agresividad y la violencia son conceptos diferentes, aunque suelen emplear como sinónimos. La agresividad es un rasgo biológico del ser humano, natural por su esencia animal, y que emplea como método de supervivencia. La violencia es el producto de evolución cultural, donde se moldea al individuo desde el aprendizaje y los hábitos violentos. No es una enfermedad, por lo tanto, para revertirla o solucionarla es necesario un cambio cultural y educativo. Otra manera en la que las sociedades pueden prevenir la violencia es mediante la reducción de ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, armas de fuego, desigualdad económica y de género. Esta prevención se puede llevar a cabo, por ejemplo, con acciones por parte del Estado, políticas sociales, económicas, de salud y de contención, con una educación que aplique programas escolares de prevención que garanticen el respeto y la igualdad, entre otros. Dentro de la violencia, tenemos los conflictos que se han dado entre países. Como principales, tenemos el reciente caso de Ucrania contra Rusia, el cual, la mañana del 24 de febrero del 2022, los medios de comunicación explotaron, ya que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas bombardear e invadir Ucrania, en lo que suponía la primera agresión de este tipo en Europa desde el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y el fin de la dictadura de los nazis en Alemania. Pero todo esto terminó con un tratado entre los países, lo cual hizo que no se diera esta guerra. Después tenemos Hamas contra Israel. Por otro lado, tenemos a Hamas e Israel. Pero, ¿por qué ataca Hamas a Israel? Su objetivo, según su carta fundacional, es construir un Estado islámico en el territorio que conformaba Palestina durante el mandato de Gran Bretaña. Este conflicto se da con el fin de obtener algo a favor de Hamas, lo cual genera violencia con el fin de obtener un objetivo. Y con esto concluimos el tema de violencia, mencionando que la violencia no solo ocurre entre persona a persona, sino también puede ocurrir entre naciones. Y para ello existen tratados intermediarios, los cuales no permiten generar guerras nuevas ni conflictos. Gracias por su atención, hasta luego.